fue hackeada para tener un sistema totalmente abierto para control mental. El estímulo que hay de la parte militar por invertir en este tipo de tecnologías. Ese es el gran motor inversor en muchos de estos proyectos, que luego más bien llega a la población, ¿no? Hay muchas empresas que también ya ven la robótica como un producto comercial masivo y no solo lo ven en la milicia haciendo salidas de peligro y cosas así. Es una locura como la robótica también, dependiendo de quién la use, va a su aplicación. Yo creo que ese es el punto que nos está poniendo en este contexto de la robótica de ahora. En la misma guerra de Ucrania, ¿no? Con Rusia, es mucho más barato mandar un dron. El día de hoy conversaremos con José Varela Aldaz, un brillante ingeniero industrial y doctor en ingeniería electrónica. Con más de 120 publicaciones indexadas en Scopus, José ha dejado una huella profunda en la robótica, la realidad virtual y el Internet de las cosas. Sus investigaciones abarcan desde manipuladores móviles hasta rehabilitación de la memoria mediante realidad virtual y algunas aplicaciones de IoT para la asistencia a discapacidades físicas. Su trabajo desafía los límites de lo que es posible en la tecnología moderna, combinando rigor académico con una visión futurista. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora amigos con ustedes, José Varela. Cuéntame un poquito cómo es que te conviertes en un investigador. Es un camino largo. Yo soy de un pueblo pequeñito que se llama Loreto. En Orellana. Cerca al Coca, 40 minutos del Coca. Wow, sí, o sea, el oriente. Oriente puro. Ya. Sí. Y ahí estudié en un colegio fiscal 2 carreras, contabilidad en la mañana e informática en la noche. Y a pesar de que la carrera de informática ahí, primero eran creo que pocas horas de clases, no teníamos muchas horas porque era casi una modalidad semipresencial, ¿sí? Pero eso me gustó. O sea, me gustó más la carrera de informática, a pesar de que la carrera de contabilidad no iba mal, pero me gustó más la parte de informática. Y yo creo que me hice un apasionado de la tecnología. O sea, es como un salto que di yo de gustarme la tecnología de forma un poco general, ya a luego meterme en investigación. Qué chévere. Claro, pues entiendo que el camino es largo y ese rato no es que se te ocurrió, bueno, voy a ser investigador de esto, ¿no? No. Pero creo que fue influenciada. Completamente. Qué interesante. ¿Y cuándo es que sales o por qué motivo sales de tu pueblito? Por estudiar justamente a la universidad. Justamente mi mamá es físico-matemático de aquí de Ambato. De Ambato y ella quería igual que todos estudiemos alguna profesión. Entonces Ambato era la opción porque hay familia también, está relativamente cerca de donde estábamos. Y vine a estudiar la universidad justamente una carrera. Yo vine a estudiar una carrera de ingeniería en sistemas. Ok. Sí. Ventajosamente ahí cuando empecé la universidad todavía no te permitían escoger la carrera en el primer nivel, sino en el tercero. O sea, había un primero y segundo común, donde tenías compañeros de todas las carreras, de electrónica, de industrial y de sistemas. Entonces, ya cuando ya estuve en un segundo nivel, me dije, o sea, realmente quiero estudiar sistemas y no. Realmente me di cuenta que sí me gustaba la programación, que eso era lo que más me gustaba cuando estaba en el colegio, pero vi que había más cosas. La programación no era sola. O sea, necesitaba un poco de electrónica, un poco de mecánica, si quería generar o hacer tecnología más interesante, más completa. Quisiera entender un poco lo que pasaba por tu cerebro en esos días, porque entiendo que ya te apasiona el tema, ¿no es cierto? Pero ya empiezo a ver cómo se te ocurre la idea de empezar a crear cosas, ¿no? Acá, construir tecnología. Yo creo que eso inició como en todo niño que se hizo ingeniero, desarmando juguetes, dañando juguetes. Sí, yo creo que eso lo coincidimos. He conversado con muchos colegas que hoy en día son referentes en el área tecnológica y empezaron así, sobre todo en el área robótica y todo eso, dañaron juguetes, muchos juguetes. Entonces salió de ahí la curiosidad, que luego se convirtió ya en una pasión y maduró a ser ya una profesión de excelencia. Wow, qué interesante. Ahora, ¿cuál fue como tu primer paso ya hacia el campo un poco más investigativo? Porque entiendo, y qué chévere haberte conocido, José, nos conocemos en un evento del IEEE, que es esta organización de electrónica, ¿no es cierto? Sí. Líder en el mundo, ¿no? Exacto. Y tuvimos el chance de conversar un poco ahí. Tienes como más de 100 artículos de múltiples industrias de la tecnología. Es fascinante lo que has logrado.
Y mucho de esto lo has hecho como trabajo de investigador. Entonces, cuéntame un poquito cómo es que tu carrera te llevó a ese rumbo. Yo soy ingeniero industrial. El ingeniero industrial no tiene una, en ingeniería no tiene una competencia muy específica, sino que abarca varias áreas. Y yo creo que eso fue una ventaja. De hecho, muchas personas creen que pues, es una desventaja realmente. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en mi tesis de grado en robótica, ¿sí? Wow. Influenciado por el director de mi tesis, que hoy en día es un referente justamente en esa área de robótica. Entonces, empecé con mi tesis, creo que fue el paso ya hacia la investigación, donde empecé a hacer investigación de robótica móvil con sillas de ruedas. Por primera vez estaban haciendo cosas que en la literatura eran escasas o no habían. O sea, estaba recién empezando a ser investigador en mi tesis de grado, influenciando, como dije, con la experiencia que vino con mi tutor de tesis de aquel entonces. Y ese fue el salto que me introdujo en el mundo de la robótica y de ahí fue es una historia bastante interesante en lo que es robótica y de ahí empecé a saltar a otras cosas. Creo que la tesis de grado fue la que me dio esta entrada. Justamente una silla de ruedas fue hackeada, literal, para cumplir los requerimientos de mi tesis, que era tener un sistema totalmente abierto para investigación, que luego fue controlado con un Kinect, luego fue controlado con un Emotic Epoch, que es un casco para control mental. Entonces fue un ingreso hacia más aplicaciones. A ver, cuéntame un poquito más porque creo que está fascinante lo que me cuentas. Es básicamente una silla de ruedas que tiene, a ver, se desplaza por sí sola, es decir, tiene autonomía. Tiene autonomía, sí. Perfecto. ¿Y la controlas cómo? La idea inicial era, normalmente cuando tú adquieres, por ejemplo, una silla de ruedas comercial para una persona que la necesita, está totalmente cerrada y en investigación no te sirve. Está bien, cumple su función muy bien, pero no te sirve en investigación porque no te permite explorar nuevas aplicaciones, hacer modificaciones. El camino largo es hacer tu propia silla, ¿sí? Yeah. El camino corto es justamente hackear, como dije, la silla y ahí empezar a hacer tus aplicaciones. Inicialmente, cuando ya logramos modificar la electrónica para poder controlar nosotros la silla, lo hicimos que lo haga de forma autónoma, que siga rutas autónomas. Y la siguiente aplicación fue incluirle un Kinect del Xbox, ¿no? Entonces, perfecto. Tú te parabas al frente, el Kinect te escaneaba y luego te seguía. Entonces, iba a la silla atrás de ti. Lo interesante es que como el Kinect te da un número de puntos de diferentes partes, específicamente articulaciones, tú puedes registrar esas distancias entre las articulaciones y si otra persona se te cruza, no se va a la silla con esa persona, sino que se iba contigo igual. Tengo un video de eso en YouTube si les interesa. Qué chévere. Sí. Y luego la última parte fue justamente ya con otro nuevo grupo de integrantes que se integró al proyecto, controlar la silla ya directamente con un casco de control mental, que se entrenaba mediante concentración y meditación. Nosotros utilizamos concentración en aquel entonces. Entonces, con el equipo, entrenamos a varias personas y estas personas controlaban la silla de ruedas a voluntad prácticamente. Muy, muy interesante e impactante. Esto fue en el 2013. Wow, es mucho tiempo. Es más de 10 años ya. Sí, es bastante tiempo. Wow. Justo eso quería empezar la conversación justo en el tema de robótica, porque en este 2024 siento que por fin como que las aplicaciones ya a un consumidor final, a un consumo masivo de la sociedad están llegando. Entiendo que la robótica está durante ya décadas en muchos lugares, sobre todo en la parte de fabricación y sistemas autónomos que a veces no sabemos que está la robótica involucrada, ¿no? Pero al ver, ponte videos virales de Boston Dynamics con todos sus diferentes robots, de todo lo que son capaces de hacer, ¿no? Es un buen ejemplo del estado actual de la robótica. Quisiera que me cuentes un poquito cómo ha evolucionado para ti la robótica y también que me des una mirada hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas de hacia dónde va y qué aplicaciones para un ecuatoriano específicamente puedes ver en un futuro cercano? Ya, yo creo que la robótica que hoy día conocemos, que estés haciendo más visible, más popular, ya existe hace más de una década incluso. Sí, Esa robótica ya estaba funcionando en laboratorios, sobre todo si nos vamos a la literatura. Hay trabajos muy avanzados que ya existían en aquel entonces y que hoy en día son más notorios en
en productos comerciales. Exacto. Yo creo que se viene influenciado, sobre todo Boston Dynamics puede jugar un papel muy importante, porque si bien ellos desarrollaban tecnología, esa tecnología estaba limitado solamente para ciertas élites, comercialmente hablando. Realmente la milicia tal vez tenía acceso a poder adquirir ese tipo de equipos, pero no había un interés de masificar la venta de esa tecnología, ¿sí? Se empezó a querer, pero los precios eran sumamente altos. Y justamente yo creo que cuando Boston Dynamics cambia de propietario, como sabemos, hay un inversor, sí, y le cambia la cara totalmente. Sí, lo hace más como le da cara al público. Le da cara al público y tiene intenciones de masificación por primera vez, ¿sí? Aunque, como dije, muchas empresas dedicadas a la robótica tenían avances, no trataban de vender este producto de forma masiva. Y ahora hay no solo una imagen, esta fue una de las primeras, creo yo, pero hay muchas empresas que también ya ven la robótica como un producto comercial masivo ya, y que lo ven en las casas haciendo otras cosas, y no solo lo ven en la milicia haciendo salidas de peligro y cosas así. Entonces, yo creo que ese es el punto que nos está poniendo en este contexto, específicamente en la robótica de ahora, es esa decisión que se tomó hace poco tiempo. De hecho, es muy poco tiempo donde ya se empiezan a ver robots comerciales avanzados, me refiero, porque, no sé, una aspiradora robótica la encontrabas hace mucho tiempo ya en una casa haciendo, pero hoy en día ya puedes ver en una casa tal vez una mascota, ya hay humanoides que hacen lo que se conoce como robótica social, en diferentes países del mundo están instalados, y es por esto, porque ya se empieza a vender una nueva imagen de la robótica como un elemento tecnológico accesible. Completamente. O sea, es una realidad. Justo comentábamos antes del podcast que hice un video con los chicos de Artil Robotics, en el cual evidenciamos de una forma un poco cómica como ¿cómo se les conoce? ¿Perro robot? Como para que la gente entienda. Sí, es un cuadrúpedo el término correcto. Es un cuadrúpedo, perfecto. Y básicamente les llevamos a Patate, un pueblito en la provincia de Tungurahua. Les llevamos a que compre arepas, a que camine, a que salude a la gente. Y el video le impactó a la gente. Es como, oye, no sabía que existía esto, ¿no? Entonces siento que nuestra realidad está dada por un algoritmo que a veces nos muestra cosas que no tienen mucha relevancia en nuestra vida y que pasa desapercibida toda esta tecnología, ¿no? Y como dices tú, hay tantas aplicaciones, hay tantos usos. Sí. Pero yo en Ecuador específicamente no lo he visto. O sea, es como... No sé si es un tema de presupuesto, no sé, pues tal vez contarme un poquito la problemática de por qué no hay tantos robots como deberían en Ecuador. Yo creo que ese tema es multidimensional. Hay varios factores que no permiten la instauración más rápida de la robótica en Ecuador y en Sudamérica, ¿sí? Y el problema es que, por un lado, la economía. Obviamente no tenemos el nivel económico para poder comprar juguetes, porque así los podrían llamar muchos, juguetes para la casa. Y la otra es mucho el paradigma, ¿sí? Nosotros tenemos o estamos acostumbrados a un tipo de soluciones. O sea, mentalmente estamos concebidos a que las soluciones ya se dan de una manera. Y como sudamericanos, incluso tenemos miedo a innovar. Cuando hoy en día... Te voy a dar un caso muy específico, por ejemplo. Hoy en día, si quieres tratar algún problema cognitivo o algún problema de salud, como por ejemplo el autismo, ¿sí? Hay terapias, hay tratamientos que se dan, ¿sí? Perfecto. Pero a veces no conocemos, e incluso si los conocemos, no le damos la importancia de que tal vez hoy en día un robot puede cubrir gran parte de ese tratamiento y lo puede hacer de forma más continua y de mejor manera. Sí, porque al final del día todos somos seres humanos y la parte emocional puede generarnos frustración, hay que tener mucha paciencia. Es complejo, por eso dije que es multidimensional, porque ahí vienen otros factores que podríamos sumar que van a hacer que sea más difícil todavía analizar esto, porque hay un componente ético y otras cosas que también deberían analizarse para instaurar robótica. En este caso que te estoy poniendo, porque podríamos analizar otro, pero justamente la tecnología es difícil de entrar porque nosotros como sudamericanos, como dije, estamos acostumbrados a que no nos saquen de nuestra zona de confort, en todo, absolutamente en todo, y eso hace difícil la inserción de este tipo de tecnologías.
Claro, solo haciendo una pasada rápida por toda la robótica que existe en nuestra vida y que no la tenemos en cuenta. Me encantó que mencionaste las aspiradoras robots, ¿no? Siento que sí es un artículo que llega acá, que se vende de múltiples marcas y que le ha facilitado la vida a muchas personas, ¿no? Y estas son tan avanzadas y potentes y tienen un montón de sensores y son una locura, o sea, tiene mucha tecnología. Pero no sé, ¿qué otra aplicación, qué otro producto al consumidor final ha llegado que tiene algo de robótica? Y yo creo que otro componente que ya es muy usado en robótica es la robótica aérea. Vehículos aéreos no Uh, tripulados son muy accedidos ya. Incluso yo creería que si nos ponemos a contar vehículos aéreos tripulados y aspiradoras, posiblemente tenemos más vehículos aéreos. Tienes toda la razón. Sí, 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 sí. las aspiradoras están en hogares de clase media alta para arriba. No Así vas a es. encontrar en una clase media ni clase media baja, es muy escaso, porque igualmente sigue siendo el problema de una del paradigma y la otra economía también. Sí, 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 sí. completamente. Ahora, conversamos un poquito del estímulo que hay de la parte militar por invertir en este tipo de tecnologías. Siento que ese es el gran motor inversor en muchos de estos proyectos y que luego más bien llega a la población, ¿no? Justo hablando de Boston Dynamics, hay muchas filtraciones de que proveen muchísima robótica al gobierno de Estados Unidos, que es algo que se veía venir, ¿no? Si es que Ujú. puedes evitar que alguien arriesgue su vida y que lo haga mejor, que no se canse y tantos beneficios de un Ujú. humanoide versus un humano, lo van a hacer. Y en la misma guerra de Ucrania, ¿no? Con Rusia, entiendo que es mucho más barato mandar un dron de DJI al cual le amarran una bomba C4 y le vuelven un vehículo bomba, ¿no? Ujú. Es una locura como la robótica también, dependiendo de quién la use, va a su aplicación, ¿no? No sé si me puedes dar como tu opinión sobre este tema de si, por ejemplo, no sé, el gobierno debería utilizar en estas aplicaciones también, el gobierno ecuatoriano. Y en lo personal, tú, porque esa es como la línea militar, pero Ujú. también donde tú quisieras ver la robótica en nuestro país. Yo creo que sí, o sea, está bien la inclusión de la robótica en nuestra milicia. Y es lo correcto, todos los países lo están haciendo. Hay un millón de razones para justificar justamente el uso de robots, como lo has mencionado en tareas de milicia. Entonces, sí debería. No es que no se esté haciendo, sí se está haciendo desde hace un tiempo. O sea, yo vengo de Ambato y ahí tenemos CITFAE. CITFAE es el Centro de Investigaciones de Desarrollo del Ejército. Y ellos ya tienen varios años intentando madurar temas de vehículos aéreos no tripulados, con tanto de ala fija, que son los que no tienen hélices, como Ujú. los que tienen hélices. Entonces hay cierto interés y inversión también que ha tenido muchísimos años. No estoy muy enterado cómo está actualmente. Hay una menos visibilidad de su trabajo. Tal vez sí están trabajando, tal vez no, habría que averiguarlo. Entonces sí hay una intención y es correcta, ¿sí? Yo creo que tenemos la tecnología a nuestra disposición, tenemos los expertos en esa área en el Ecuador. Somos varios los que trabajamos en el área de robótica y sobre todo en vehículos aéreos hay un gran número de investigadores que se inclinaron por especializarse en robótica de vehículos aéreos no tripulados. En qué más deberían aplicarse? O sea, yo voy a ser un poco imparcial en esto, por ejemplo, porque a mí me interesa mucho que la tecnología resuelva problemas reales. Y yo creo que la salud es la que más se puede beneficiar de la robótica. ¿Puedes De- contarme un poquito? Desde múltiples áreas, sí, desde múltiples áreas. Desde, como dije, la parte cognitiva, pero también desde la parte física, ¿sí? Ok. Los sistemas robóticas podrían, o lo hacen, favorecen justamente la rehabilitación física a través de sistemas con actuadores. No digo exoesqueletos porque va mucho más allá, pero hay sistemas mecatrónicos basados en robots que te permiten ir entrenando articulaciones y te permiten un progreso incluso mucho más rápido para poder recuperarte de alguna lesión o cosas así. ¿Podrías describirlo visualmente? ¿Cómo se ven estos componentes? Un ejemplo podría ser un dispositivo áptico, que un dispositivo áptico te alimenta con fuerza. O sea, tú puedes sujetar, por ejemplo, con una mano o con una extremidad, puede ser incluso la pie, y tienes ahí retroalimentación de fuerza.
que puede estar totalmente controlada desde algún algoritmo con un propósito específico, como por ejemplo, te digo, rehabilitación. Si tengo problema de muñeca, está con el entrenamiento para darme una rehabilitación muy precisa y aportar en la rehabilitación de mi muñeca, ¿no? Eso es un ejemplo bastante específico. Y claro, un tema más avanzado, como comentabas, es el tema de los exoesqueletos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, el tema del costo, la complejidad ya hace que sea un poco inalcanzable por el momento llegar a ese tipo de tecnologías. Ahora, entiendo, igual que en áreas, como dijiste, en áreas de salud es donde más podría haber estos avances y desde una forma imparcial, porque la robótica se la puede aplicar para cualquier parte, ¿no? No sé si me puedes contar un poquito, regresando a los vehículos no tripulados, no sé si me cuentas alguna aplicación que se ha logrado desarrollar acá en el país que te parece interesante. Sí, la más reciente, ¿puedo nombrar empresas? Sí, claro. Sí, la más reciente fue una colaboración muy interesante entre la Universidad de Indoamérica, Tesacorp, que es una florícola, y Artil Robotics, en la cual automatizamos el conteo de rosas. Ah, qué chévere. Sí, está publicado hace un mes. Entonces es muy fresquito. En la primicia. La primicia se publicó en una revista igual de alto impacto. ¿Por qué una empresa quisiera contar sus flores? Por muchas razones. Bueno, lo que cuenta no es solamente cuántas flores hay, sino el estado de las flores. Si está abierta o todavía está cerrada la rosa. Eso es lo que quieres saber. Porque normalmente la altura que alcanzan son incluso de 2 metros para arriba. ¿Cómo haces para ver si ya está lista la flor? La bajas y lastimas la flor. Wow. O las personas para hacerlo se tienen que subir en zancos para poder ver. Incluso es un trabajo fuerte para la persona que tiene que ver cuántas personas están listas. Imagínate hacer eso por cuántas flores puedes llegar a ver en un campo. Son miles. Exacto. Entonces la aplicación consiste en que el dron hace un barrido con la cámara y automáticamente por visión artificial hace el conteo y te dice, en esta zona tienes tantas abiertas, tantas cerradas. Y la que tiene mayor cantidad de abiertas está lista para proceder a cortar. Y ahí sí vas a tener que intervenir, obviamente, igual, pero ya con la seguridad de que tienes una cosecha segura de mayor cantidad de flores, por un lado, y sobre todo, si el daño existe, va a ser mínimo. Wow, qué interesante. Yo estoy fascinado con todo lo que me estás contando, porque a veces por falta de difusión uno no se entera de cuál es el lugar donde está la tecnología, ¿no? ¿Me puedes contar, ya igual siendo muy imparcial desde tu perspectiva, un par de aplicaciones más que han logrado implementar desde tu trabajo en la robótica? A ver, específicamente en robótica, esa que te menciono es la más reciente. Hemos desarrollado simuladores. Sí, te puedo comentar un simulador muy interesante que igual se publicó hace 2 meses. Y es un simulador de un manipulador aéreo. ¿Qué es un manipulador aéreo? Es un brazo montado en un dron. ¡Wow! Entonces tú lo que puedes hacer es manipular desde las alturas prácticamente. Sí, yeah. Es muy interesante. Esto lo empezamos a trabajar en el 2019. Claro, puede limpiar los vidrios de un edificio, por exacto, ejemplo. Por darte un uso súper... al azar. Ajá, exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasó en el 2019 cuando empezamos a trabajar? Los algoritmos de control en robótica, sobre todo, no se evalúan directamente en el robot, porque los riesgos son altísimos. Si tú tienes un algoritmo matemáticamente listo para hacer alguna función y lo pones directamente en un robot, estás arriesgando el robot, porque no sabes que va a funcionar realmente como las matemáticas dicen. Entonces, el paso intermedio siempre es simulación. Okay. Cojo esos algoritmos, los pruebo en simulación y ahí realmente corroboro la reacción del robot al algoritmo que quiero probar. Entonces intentamos simular y no teníamos realmente un simulador, aunque hay una gran cantidad de simuladores bastante interesantes, pero no funcionaban bien al combinar estas dos cosas. Pues, funcionaba muy bien con manipuladores, que son brazos robóticos, funcionaban muy bien con drones, pero cuando los uníamos habían 2 posibles efectos. El primero es que el simulador colapsaba. O sea, no soportaba la combinación de la física porque tiene interiorizada la física dentro del simulador. Entonces se moría el simulador, ¿sí? O la otra es que si funcionaba era imprecisa. No correspondía con la realidad. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Hacer nuestro propio simulador. Hicimos un simulador que es solo para eso, para manipuladores aéreos.
Sí, lo desarrollamos, los empezamos a hacer en el 2020 con la parte matemática, que es incluir toda la dinámica de un sistema complejo que incluye el dron y el brazo. O sea, es una dinámica bastante complicada. Y luego pasamos a las siguientes etapas y lo logramos terminar el año pasado y se acaba de publicar, como dije hace poco. Y tienes una herramienta accesible. Utiliza estándares como ROS, que es el sistema operativo de robots, para que sea más accesible y puedas tú ir probando tus algoritmos nuevos cuando desarrollas. Está totalmente abierto en la base de datos de GitHub. ¿Podrías darme ejemplos de cómo este manipulador aéreo podría ser usado? Principalmente en lo que se conoce en robótica como investigación per se. Algoritmos nuevos que salen de la matemática existente. Esa es la principal aplicación. Tú desarrollas una nueva formulación matemática para desarrollar cierta tarea y aquí puedes darle la primera experimentación. La otra que se me ocurre que es muy interesante es teleoperación. Es una actividad muy compleja la teleoperación, sobre todo en vehículos aéreos con un brazo debajo. Es muy complicado que tú puedas teleoperar el extremo para que puedas manipular remotamente algún... Debe ser hasta más difícil que hacer una cirugía con robótica, por el efecto del dron, sí. Sí, exacto, sí. Justo. Entonces tú vas a poderte entrenar en teleoperación en el simulador con un efecto muy realista que ya incluye toda la física interna del simulador. Wow, qué interesante. Esperemos que veamos cómo están arreglando las antenas del Ruco Pichincha con un robot aéreo próximamente. Yo creo que esos deben ser los resultados finales en este tipo de proyectos. Hay limitaciones, obviamente, para llegar a eso, económicas. Igualmente, hay que sacar ciertos permisos, aunque en Ecuador las limitaciones todavía son mínimas. Hay permisos básicos. Sí, entiendo que la legislación en otros países es bastante rigurosa, ¿no? Sí. Interesante. Ahora, ¿cómo ves la robótica y qué te entusiasma desde una perspectiva muy personal en los próximos 10 años? Como te dije, no sé si es algo muy personal, pero a mí me entusiasma la tecnología en general en el campo de la salud. En el campo de la salud quisiera ver la robótica ayudando a una persona tal vez a levantarse de una silla, por ejemplo, que tal vez nunca lo ha hecho y que un robot le dé esa posibilidad. Eso creo que es el objetivo de un investigador, es aportar en ese tipo de vinculación con la sociedad. ¿Conoces el proyecto de Starlink de Elon Musk? Disculpa, me confundí completamente el proyecto de Neuralink. No. Te comento súper rápido lo que quiere hacer Neuralink. Es una especie de computadora que quieren insertar en el cerebro humano y que eventualmente quiere que nos dé acceso a Internet para eliminar la barrera de acceso a información que tenemos. Elon se dio cuenta que en un escenario apocalíptico, donde las máquinas, la inteligencia artificial decide eliminarnos, la única forma es volvernos inteligentes más rápido. Entonces, la tasa de absorción de un humano es a través de una lectura rápida. Es la máxima velocidad a la que podemos absorber información. Entonces, quiere eliminar esa barrera. Y básicamente como una escena de Matrix en la cual Neo se descarga el manual del helicóptero y aprende a pilotear en segundos. Básicamente eso. Pero en el camino se dio cuenta que hay una aplicación súper interesante. Por ejemplo, personas que justamente no pueden caminar, son discapacitados. Es porque generalmente tienen lesiones en la parte de la columna. Entonces lo que quiere es poner una computadora acá y otra en la columna para que se comuniquen nuevamente y poder restablecer la conexión neurológica en el cuerpo y poder que la gente vuelva a caminar. Entonces siento que eventualmente todas estas tecnologías se van a combinar y me entusiasma muchísimo el futuro. Hay muchas cosas malas en el mundo, pero veamos qué pasa por esa parte. Ahora, entiendo que también trabajaste un poquito con realidad virtual y el tema justo de la salud, ¿no? El tema de la memoria. Cuéntame un poquito ese proyecto que me parece interesante. ¿Cómo empecé a trabajar en lo que es evaluación y rehabilitación cognitiva? En el 2018 yo estaba ya trabajando en la Universidad de las Fuerzas Armadas y un Prometeo, investigador que se fue ya del país, me contactó y me dijo, ¿quieres estudiar el doctorado? Y yo dije, claro, me interesa porque ya tenía la maestría, estaba dictando clases en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y me dice, hay justamente una posibilidad de ingresar con una beca. Y dije, claro, ¿cuál es el problema? Que necesito que trabajes en realidad virtual.
Y yo trabajaba solo en robótica en aquel entonces. Y le digo, "Y no puedo presentar algo en robótica. Esa es la oportunidad que tienes. Estudiala". Wow. Entonces yo tuve que decidir. Sí lo pensé mucho, no dije ese rato, la verdad. Sí le dije, dame tiempo, voy a pensarlo. Y, al final lo decidí. Decidí meterme en este mundo. Totalmente es novato, no sabía nada de realidad virtual. Tuve que capacitarme, todo eso. Y ahí empecé a hacer aplicaciones de realidad virtual para esta parte de la salud. Y la ventaja es que no entré solo, sino entré con la experiencia de laboratorio de la Universidad de Zaragoza, que ya tenían trayectoria en esta área de la tecnología. Entonces partí desde esa experiencia previa que tenían ya en desarrollo de aplicaciones inmersivas, que eso es lo que estaban explorando en aquel entonces. Esto a veces la gente no lo distingue, pero la realidad virtual no necesitas unas gafas para tener realidad virtual. O sea, en una pantalla del teléfono puedes tener un videojuego y eso es realidad virtual no inmersiva, pero es realidad virtual, porque ya es una realidad imitada que tienes en un espacio visual. Entonces empezamos justamente a innovar en realidad virtual inmersiva. Si tú revisas la literatura, por ejemplo, en aquel entonces era nula. Hoy en día tenemos un pico ya a nivel mundial de lo que es el área científica de rehabilitación cognitiva involucrando realidad virtual, pero ahí estábamos explorando y no había dónde buscar incluso. O sea, ¿qué hago? Porque no hay un referente para decir esto se está haciendo en rehabilitación cognitiva con realidad virtual inmersiva. Esta combinación era casi nula, había muy pocos trabajos. Entonces tuvimos que desarrollar nuestras primeras herramientas, asesorarnos con diferentes expertos, sobre todo porque todos éramos ingenieros, entonces necesitábamos la perspectiva de un experto que es un neuropsicólogo y también de un neurólogo que nos den las perspectivas de cómo hacerlo. La mejor forma de hacerlo es con un seguimiento neurológico, un seguimiento de un estudio neurológico que sería utilizando radiografías. Pero el costo de eso, o sea, hicimos un presupuesto, el costo era sumamente alto. Y la otra opción que tuvimos es utilizar herramientas neuropsicológicas, que esa es la que empezamos a utilizar, en las cuales se utilizan diferentes tipos de instrumentos que te permiten cuantificar para poder tener lo que se conoce como cribado del estado cognitivo de una persona, específicamente en memoria, y también tener la aceptación que tiene este tipo de herramientas tecnológicas. Como resumiendo el proceso y desde la perspectiva de experiencial de alguien que estaba expuesto a este experimento, tenemos un individuo que tiene problemas en su memoria. Sí, sí, realmente todo lo que tiene que ver con problemas cognitivos, específicamente de la memoria, está relacionado con una enfermedad neurodegenerativa, que Exacto. es pérdida de neuronas, mueren las neuronas. Entonces, no existe una forma de recuperar estas neuronas. Las neuronas perdidas están ahí. Y incluso una enfermedad neurodegenerativa no tiene cura. El Alzheimer no tiene cura. No, no tiene. Entonces, no puedes, Puedes desacelerar, ¿no? lo único que puedes es ralentizar el Exacto. deterioro de las neuronas, nada más. Y justamente eso es lo que tratamos de abordar con realidad virtual. Y no es algo que parte de la nada realmente, parte de las herramientas tradicionales, que están validadas, que tienen mucha trayectoria y que han demostrado tener cierta eficacia en este procedimiento de ralentizar el deterioro de la memoria, o el deterioro cognitivo o el deterioro del neuronal. Entonces, el objetivo es el mismo. Nosotros no buscamos un objetivo adicional. El objetivo es hacer que estas acciones que hace las terapias tradicionales las hagamos con realidad virtual y que tengan un efecto mejorado. Qué Sí. interesante. Ujú. Y te entiendo perfectamente. Todos debemos Ujú. de haber visto estos videos virales en los cuales alguien se pone estas gafas de realidad virtual y grita porque uno siente que está ahí. Y que no es más la realidad que una interpretación de nuestros sentidos. Entonces, si nuestros Ujú. sentidos acuden a estos recuerdos o a estos estímulos que deben haber trabajado ustedes, estoy seguro que están actuando justo en esta enfermedad, ¿no? Qué interesante. Y cuéntame un poquito cómo funcionaba, justo me ibas a contar. Tienen estos estímulos, tú eres el duro en esta parte. Yo creo que es importante resaltar que ¿cuál es la ventaja de una herramienta como la realidad virtual para tratamiento de una enfermedad de este tipo? El término es validez ecológica. Sí, es una palabra muy utilizada en neuropsicología. Y es que el tratamiento
o el procedimiento que se aplica representa o con qué calidad representa la realidad. Si bien yo estoy tal vez evaluando cognitivamente a una persona con un formulario, que está bien porque así se hace, o con alguna otra tarea que lo puedo hacer igualmente, ¿qué tanto representa el desempeño de esta persona en la vida diaria? O sea, ¿qué tanto representa la capacidad de esta persona puede desempeñarse con normalidad en una cocina, en una tienda? ¿Qué tanto representa? Y eso se llama validez ecológica, de que realmente lo que yo estoy haciendo, midiendo o evaluando o rehabilitando se relaciona de forma directa con la realidad de la vida de esta persona. Y la realidad virtual ofrece eso, validez ecológica. Porque si yo quiero que esta persona mejore sus actitudes cognitivas al desempeñarse en una cocina, yo puedo ponerle en una cocina. Y no necesito hacer una manualidad o un formulario que apoya la actividad cognitiva, que como dije se hace así y está bien. Pero en cambio en realidad virtual yo puedo ponerle en esa condición real, imitando la realidad e incluso personalizar el tratamiento o la evaluación que estoy realizando. De manera que mejoro la calidad de información que tengo y mejoro el procedimiento de rehabilitación. Entonces yo creo que ese es el plus que ofrece la realidad virtual y por la cual hoy en día sigue siendo una tendencia en investigación cognitiva el uso de estas herramientas tecnológicas. Es fascinante. Yo te cuento que todos los días me doy una horita para ponerme mis gafas de realidad virtual. Juego ping-pong. Yo diría que es un 95% al ping-pong de la realidad. El control vibra de una forma en la cual sientes que la bola choca con tu mano. Es una locura. Y juego con personas de todo el mundo en línea. Imagínate. Entonces tengo amigos en España, en Costa Rica, que he hecho a través de mis gafas de realidad virtual. Entonces... ¿Puedo comentar algo muy interesante? Claro que sí. O sea, yo empecé a trabajar en realidad virtual inmersiva en el 2018 con las Oculus Gear. No sé si las usaste alguna vez. No eran autónomas, utilizaban el teléfono. Las Oculus Gear. De ahí me pasé a las Oculus Go. De ahí me pasé a las Oculus Quest, las dos. Ahora estoy con las Oculus Quest 3. Sí, yo también utilizo esas. Sí. Y no he tenido tiempo para jugar. Wow. Es muy interesante porque menciones eso, porque, o sea, he pasado mucho tiempo metido en las gafas desarrollando aplicaciones en el motor de videojuego que se seleccione. Y igual poniendo este tipo de funciones y todo eso, y enfocado justamente en generar espacios de evaluación cognitiva o rehabilitación cognitiva, pero no me da esos espacios. Admiro mucho esta tecnología, la verdad, es parte de mí ya, y espero que siga mejorando. Lo que nos ofrece hoy las Oculus Quest 3 y también las Apple Vision Pro es o sea, sobre todo nosotros que vimos y que fuimos poniéndonos de las Oculus ya a ponernos las Apple Vision Pro, tú te das cuenta que el avance en esta tecnología ha sido muy significativo. Qué interesante. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Quisiera pasarme de campo por un momento. Entiendo que trabajas mucho también con el Internet de las cosas. No sé si nos puedes dar una pequeña introducción de qué es esto para las personas que no estén familiarizadas con el término. Sí, realmente, como dije, la robótica fue mi ingreso a la investigación y una pasión realmente. Y luego creo que realidad virtual fue una oportunidad en cambio que me puso en este plano tan interesante. En cambio, el Internet de las cosas
fue como una necesidad, ¿sí? Llegaron en el 2022 varias propuestas de la parte social, la parte comunitaria, en las que querían que resolvamos como grupo de investigación problemas. Y estos problemas apuntaban hacia el Internet de las Cosas, en las que se requería que los dispositivos se interconecten. Se interconecten tanto de forma local como desde cualquier parte del mundo para poder resolver un problema en este caso. Entonces el Internet de las Cosas pretende esto, que todo esté enlazado, todo esté vinculado a la red, al Internet, y esté accesible desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Entonces, este es el área que empezamos a abarcar. Lo hemos hecho en muchos casos de aplicación. Como dije, desde el inicio lo que hemos tratado de hacer con eso son resolver problemas reales. Y recientemente estamos resolviendo un problema muy importante, que es en el caso de niños con discapacidad motriz, que tienen limitaciones muy importantes de movimiento, por lo cual son muy dependientes a un cuidador, por ejemplo. Muy dependientes. Y hemos utilizado el Internet de las Cosas como un instrumento de comunicación y también de autonomía, para que el niño, a través del Internet de las Cosas, pueda comunicarse de mejor manera con su cuidador, con sus padres, y también pueda hacer cosas que no hacía. Cosas muy simples como... Justo, puedes darme algunos ejemplos, me parece bien interesante. Cosas muy simples como encender una luz, que para nosotros es algo del día a día. Al levantarnos encendemos una luz. Pero hay niños con diferentes diagnósticos que no lo pueden hacer. De hecho, nuestro primer caso, o sea, fue muy, muy comprometedor, porque vimos que la aceptación fue tan buena que dijimos, este niño se siente tan feliz y es un juego para él ahora encender una luz, y que para nosotros era como un extra que le pusimos al sistema. Se convirtió en algo importantísimo para el primer usuario que tuvimos. Y hoy en día estamos instalando este sistema ya en 20 hogares. Empezamos esta semana, donde estos niños pueden comunicarse de mejor manera y tienen acceso a domótica, que es lo que incorporamos al sistema para darle un poco más de autonomía a los niños. Wow, qué bonito. Sabes que yo mismo tengo una buena experiencia con el tema de Internet de las Cosas. En el 2020 creo mi canal de tecnología que se llamaba Morphy. La gente nos dice, Charlie, me gustan tus videos, pero no confío en los vendedores de las tiendas, ¿no? Acá. Así que empecé a importar focos inteligentes. Y llegamos a poner justamente algunas zonas rurales en las cuales señoras con artritis, por ejemplo, tenían que levantar sus 7 cobijas de tigre para irse a apagar los foquitos donde estaban las vacas, cruzando el patio a temperaturas bajo cero, a 4.000 metros de altura. Era un trabajo tortuoso, que como tú dices es algo tan simple aquí en la ciudad, ¿no? Uno se para y se apaga la luz. Entonces también tuve el chance de cambiar un par de vidas y es súper bonito poder como evidenciar, ¿no? Cómo la tecnología en serio puede cambiar la vida de las personas. Qué chévere esto. Supongo que ese proyecto va a continuar. Sí, estamos en la segunda fase. En la primera fase hicimos lo que se conoce como la prueba de concepto, donde probamos el concepto con un solo caso, un niño con atrofia muscular espinal tipo 1, de la más severa que hay. Esto le condiciona que él no pueda levantarse, que no pueda moverse. Totalmente. La movilidad es mínima en las extremidades nada más. Okay. E incluso en el cuello no hay movilidad. O sea, puede manejar un celular y nada más. Okay. Sí, es sumamente compleja. Entonces, ¿esto qué hace principalmente? La influencia es bastante importante en la madre, que es generalmente el cuidador, porque tiene que estar ahí todo el día. Claro. Porque no sabe qué necesidad tiene, porque las necesidades son muy complejas en estas enfermedades. No solamente es el cuidado, sino hay salud detrás. Hay que estar pendiente de que el niño esté bien. Entonces, la posibilidad de que el niño se pueda comunicar desde cualquier parte del mundo prácticamente con la mamá, para que ella pueda estar tal vez haciendo algo adicional, como irse a colgar una ropa. Claro, le estás dando libertad. Sí, le estoy dando un poco de libertad. Justamente es una de las variables de nuestro proyecto, que es autonomía. Entonces, esperamos medir de forma longitudinal en unos 6 meses el efecto que tiene en este grupo de hogares que van a tener el sistema. Y la comunicación creo que es la que más va a aportar para eso. Una comunicación remota permanente que debería influenciar positivamente la autonomía.
Qué interesante, ¿no? Entiendo que hay un muy buen alcance del Internet en los hogares ecuatorianos a nivel de región, ¿no? Escuchaba cifras bastante altas en relación a otros países. Me parece interesante que en zonas que a veces uno no se espera hay Internet. Y con este Internet podemos hacer maravillas, ¿no? Justamente podemos Sí. acceder a todos estos componentes. Cuéntame un poquito más del Internet de las cosas. ¿Cuáles son estos desafíos técnicos y tal vez un poco de seguridad que enfrentamos también? Porque al final del día son tecnologías que también se pueden dar el uso que uno le quiera dar, ¿no? Y por ahí pueden haber algunos desafíos. Cuéntame un poquito de este tema. Yo creo que el potencial del Internet de las cosas, sobre todo en nuestro país, es altísimo. Podemos hacer cosas impresionantes en casi todas las áreas, ¿sí? Es una oportunidad que tenemos realmente el Internet de las cosas. Lamentablemente no se da una adecuada aceptación. Puede ser por los mismos factores que mencionamos, un poco la parte economía, aunque los precios en Internet de las cosas sí son más convenientes respecto a otras tecnologías que se podrían implementar, no sé, en agricultura, en salud también, son mucho más accesibles, pero aún así existe una resistencia al cambio que podría estar limitando la adopción de esta tecnología. Yo creo que tenemos que hacer campañas para poder socializar este tipo de tecnologías como el Internet de las Cosas y podrían favorecer significativamente nuestra matriz productiva, por un lado, nuestras condiciones de vida podrían ser mejoradas. Entonces creo que es de las que yo trabajo actualmente, en mi experiencia, más potencial tiene. Y tiene sobre todo un ciclo de implementación mucho más corto que un sistema robótico o un sistema de realidad extendida. Es mucho más a largo plazo que tratar de automatizar nuestro sistema a partir del Internet de las cosas. Sobre todo la accesibilidad a este tipo de tecnología está totalmente disponible en mercado local y mercado internacional, no se diga. Aún tenemos muchas más opciones para poder desarrollar este tipo de tecnología y desarrollar soluciones. Yo esperaría que en el campo de la salud se tome en serio el Internet de las cosas. Sobre todo porque puede dar solución. ¿Puedes darme algunos ejemplos de cómo podemos aplicarla? Por ejemplo, monitorear el caso de un paciente con diabetes, tener un registro integral de su estado clínico a lo largo del tiempo, con información valiosa para los médicos para una intervención oportuna. ¿Cómo se hace actualmente ese control? La mayoría de los casos es totalmente manual. Hay instrumentos que se utilizan para la toma de la muestra y se hace un registro periódico. Tal vez lo hace el mismo paciente. En algunos casos acude a un centro médico para hacer este tipo de muestra, que eso se podría estar tomando de forma regular, utilizando la tecnología del Internet de las Cosas, entre otros parámetros, no solamente las variables más importantes, sino todos los datos fisiológicos que podrían permitir tener un control más exacto de una persona con un diagnóstico como este. El Internet de las Cosas está llegando a nuestra vida y no nos damos ni cuenta, ¿no? El otro día veía todo lo que hace el Apple Watch, todos los indicadores que está jalando de mi persona. De hecho, recién me descargué una aplicación que mide mi calidad de sueño. Entonces se prende el micrófono, primero mide los decibeles de mis ronquidos, me mide la presión arterial cada cierto tiempo, mi temperatura, y cruzando esas variables y un par más, me dice, ¿sabes qué? Tuviste una noche que llegó a un 85%, ¿no? Es interesantísimo. En el mismo estudio tengo focos inteligentes igual. Ok, Google, apagar estudio. Entonces me da un poco de comodidad, ¿no? La lámpara 1 no está disponible por... Hay una que está desconectada. Ok, Google, encender estudio. Entonces, poco a poco está llegando a nuestra vida y... La lámpara 1 no está disponible por... Tranqui, mejor que suene. Súper chistoso. Ahora, demos una mirada al futuro. Creo que me quieres contar algo. Sí, yo quisiera dale. abarcar un tema. Claro que sí. Por ejemplo, yo he mencionado mucho salud en las 3 áreas en las que yo trabajo. Y sobre todo tengo una experiencia más marcada en lo que es realidad virtual e Internet de las Cosas aplicado a la salud, por estos proyectos que hemos hablado. Y hay una barrera bien fuerte en investigación,
porque cuando tú quieres, sobre todo, empezar a utilizar algo, vincularlo ya socialmente para que se use ya como una herramienta permanente disponible para la sociedad, tienes que validarlo con investigaciones primero. Pero hay una barrera ahí que yo siempre trato de contarla, porque a veces creen que es fácil desarrollar este tipo de aplicaciones, por ejemplo, como investigadores, resolver este tipo de situaciones debería ser nuestra responsabilidad, pero ¿qué nos impide a veces? ¿Qué nos impide? Y es que hay un procedimiento porque involucra personas. Un procedimiento bastante largo y un poquito confuso, incluso a veces, que no está bien claro, sobre todo en algunas universidades o en nuestro país en general, y es que esto debe ser aprobado, por ejemplo, por un comité de ética. Yo no puedo poner, por ejemplo, chévere lo que tú has hecho, le pones a personas con artritis un sistema para que puedan encender fácilmente las luces sin tener que levantarse. Pero si en investigación quieres hacer eso y lo haces sin ningún tipo de seguir el protocolo correcto, no cuenta como que lo hiciste. Un investigador tiene que generar resultados, tiene que generar productos científicos, que para que esos productos científicos tengan validez, debe haber seguido el protocolo. Y uno de los pasos justamente es el del comité científico. Yo personalmente tengo siempre ese freno. O sea, quiero hacer algo más y hay que someterlo a un comité científico que puede tardar mucho tiempo en darte respuesta. ¿Cuál es tu feedback? Justamente, no es que se evada este proceso, sino que se optimice, que sea más sí, yo creo que ágil, debería ¿no? optimizarse tal vez. Que yo no creo que debería desaparecer, no creo que ningún investigador esté a favor de que desaparezca un comité de ética, por ejemplo, de investigación. Estos comités de ética existen en universidades, existen en hospitales, están en todas las entidades formalmente que hacen investigación. Cuando involucran personas o animales están presentes. Entonces, más que una protesta, es una socialización, porque existe a veces un cierto reclamo, podemos decirle, de la sociedad. ¿Por qué no se hace más por este sector que tanto lo necesita? Y a veces es que esto ahuyenta al investigador. Oh, comprendo. Ese es mi punto mi perspectiva va por ahí. Realmente el investigador a veces huye de este tipo de protocolos que puede tomar mucho tiempo y que requiere una propuesta bastante detallada y clara en la cual voy a intervenir y he considerado todos los aspectos éticos para poder hacerlo. Claro, y mucha empatía hacia lo que me comentas, porque desde mi perspectiva y de la perspectiva de cualquier creador de contenido, tenemos un presupuesto, delegamos a comprar cualquier tecnología y documentamos cómo la instalamos. Y eso puede tomar a veces 2 días. Sí. Imagínate, es una locura. Y nuestra evidencia es impulsada por un algoritmo que llega a millones de personas. Por su parte, ustedes hacen el camino correcto, podríamos decirlo entre comillas, que es mucho más riguroso y que tiene estos filtros éticos y otros más, que al final del día, primero, no tienen reconocimiento, segundo, se demoran, puede tomar años, entiendo, que pase todos estos filtros. Y como dices tú, es como, ¿qué estoy haciendo aquí? No estoy seguro que a veces te haces esa pregunta. Sí. Entonces, más bien mi afán, y qué bonito tenerte acá, José, el día de hoy, es justamente dar estas plataformas a investigadores, a científicos, que nos cuenten cómo están aportando en nuestra sociedad y que a veces queda tras bastidores todos estos esfuerzos, ¿no? Y una recomendación, ojalá la gente igual de ética, el comité ético nos estén viendo y puedan entender que al final del día ellos también tienen una labor por tratar de mejorar este proceso, ¿no? Sería fantástico. Yo creo que es importante el papel de ellos porque son aspectos muy delicados querer introducir en la vida de una persona tecnología. Sobre todo si hablamos de niños, por ejemplo. Exacto, claro. Y todavía debe haber más filtros. Peor en el caso de personas de la tercera edad con un diagnóstico tan grave como el Alzheimer y otra enfermedad similar. Entonces no se puede introducir la tecnología así, por así. Porque quieres. Exacto, incluso porque está bien, pero no es eso. Es realmente analizar todos los aspectos y que se cubran las necesidades con el objetivo del bienestar de este tipo, de estas personas involucradas. Gran aporte, José. Ahora, cuéntame un poquito cómo ves el tema del futuro en el Internet de las Cosas. Tal vez has visto aplicaciones interesantes que se están haciendo en otros países o que quisieras que estén acá. Ya me comentaste en realidad virtual, ya me comentaste igual un poco en robótica. Tal vez en
en algún producto del Internet de las cosas? Sí, yo creo que está de moda hoy lo que se conoce como el Internet de las cosas cognitivos. No sé si has escuchado, pero hay ahora Internet de las cosas industrial, Internet de las cosas de los vehículos. Se ha creado muchos nombres, pero una de las que me parece muy interesante y justamente esta sí se sale un poco de lo que es, se va más allá del Internet de las cosas, es el Internet de las cosas cognitivo. ¿Por qué? Porque si bien tienes muchos datos, la pregunta es ¿qué haces con estos datos? Porque chévere, tengo monitoreado todo, hago un seguimiento de un proceso completo o de un estado y diario, tengo full datos, pero ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué aporte le puede dar a la vida de esta persona toda esa información? Entonces yo creo que en cuanto al futuro de la Internet de las cosas es potenciar más justamente la inteligencia artificial que soporta o apoya al Internet de las cosas. En el 2022 nosotros trabajamos en una investigación con un algoritmo de aprendizaje automático que te decía solo si una persona está o no está en la casa en base a la información del consumo del medidor nada más, ¿sí? Se aprendía luego cómo era el comportamiento del consumo y luego te decía, esa persona ahorita no está en la casa o este momento sí está. ¿Cuál es el siguiente paso? Con la lectura del medidor, ya con todos los datos que me puede dar en parámetros eléctricos, saber qué equipos están funcionando en la casa. O sea, toda esa información que tengo de consumo eléctrico se está procesando y yo tengo claro con inteligencia artificial qué herramienta está utilizando en un taller, por ejemplo. Entonces tengo un control más profundo del sistema, del proceso que estoy analizando, únicamente con unos parámetros que el Internet de las cosas me proveen constantemente o alimentan al Internet. Claro, y una aplicación que se me ocurre rápidamente a un hogar se puede evidenciar y sobre todo identificar cuál es el electrodoméstico que está, yo que sé, causando la mitad de la factura eléctrica y a veces no lo tenemos mapeado, ¿no? Uh-huh. Es súper interesante esto. Generalmente entiendo que la mayoría de cosas que generan calor son las que más generan, pero hay artículos que a veces son un poco antiguos, son un poco defectuosos y que están jalando mucha energía, ¿no? Sí. Wow, qué interesante. Uh-huh. Son algunas cosas, ¿no? Ahora, entiendo que también eres educador, ¿no es cierto? Sí. Primero quisiera saber cómo manejas tu agenda, porque entiendo que viniste a Quito con tu bebé y tu esposa. Quisiera que me cuentes un poquito cómo equilibra José su vida entre la parte de investigación, la parte de educación y su vida personal. Sí, yo soy investigador como primera actividad, pero yo creo, y yo estoy seguro que muchos investigadores están de acuerdo en esto, de que un investigador no puede ser solo investigador. No tiene sentido desarrollar investigación si no se comparte la investigación. Entonces, el término correcto de un profesional que se dedica a hacer investigación es docente investigador. O sea, es una profesión compleja que incluye estas dos actividades ya por defecto. O sea, un investigador debe hacer docencia y un docente debería hacer investigación también. Tal vez no como una actividad principal, pero algo de investigación siempre requerimos para mejorar nuestras destrezas como docentes y aportar de mejor manera al estudiante. Y mantenerse actualizado, porque siento que muchos profesores se acostumbran, ¿no?, a tener sus PPTs y desplegar las mismas luego de 5 años. Entonces entiendo que eso es súper importante. Sí, entonces yo me considero un docente que hace investigación también. Espero aportar significativamente en cada reunión que tengo con mis estudiantes. Trato de revisar mis investigaciones con ellos, que sean mis primeros críticos, que ellos me digan, a ver, ¿esto tiene valor? ¿Qué tanto valor tiene? ¿O realmente esta investigación no valió la pena? Que puede darse el caso, porque cuando uno hace investigación, hay un sistema que lo impulsa también. Si haces investigación, un investigador debe generar productos, debe generar resultados y a veces ese empuje que tenemos puede no guiar correctamente el camino del investigador. Entonces hay que siempre pausarse y decir, si me veo impulsado a hacer investigación, hay que hacerlo correctamente, hay que hacerlo bien y sobre todo vinculando el sector social que se vea beneficiado por un lado, que impacte el mundo científico para que sea un aporte realmente al conocimiento en general y sobre todo que mis estudiantes se vean enriquecidos a la final de esto. De ahí mi profesión más difícil creo que justamente es
ser padre. Sí, soy un novato en esto y me he afrontado con muchas cosas, pero creo que es la más difícil, Wow. pero la más bonita. Entonces yo muy bendecido con mi primer bebé, que cumplió hace poquito 2 años. Estoy, creo que, feliz y no creo que haya un logro que haya alcanzado hasta ahora que se compare como tener la oportunidad de formar un niño desde sus primeros pasos hasta lo que ellos se van convirtiendo cada día. Uh-huh. Qué linda experiencia, José. Uh-huh. Ahora, entiendo que eres un investigador de la Universidad Indoamérica. Te cuento que justo conversábamos con mi novia que la percepción de la universidad debe ser actualizada. Porque yo recuerdo que la universidad, como todas, tuvieron sus inicios bastante humildes, sencillos, hace ya algunos años y han crecido muchísimo. Y muchas de las cosas que está haciendo la universidad no está siendo divulgada. Entiendo que tú tienes un presupuesto interesante, el cual también está compartido y tienen otros investigadores que están haciendo labores igual de sofisticadas e impresionantes que las que tú haces. Y no me enteré de esto hasta conocerte. Entonces, cuéntame un poquito ahí cómo le ves a la universidad y cómo ha crecido y por qué crees que es una gran universidad. Sí, yo creo que la Universidad de Indoamérica desde hace varios años está cambiando su rumbo. Está buscando la excelencia. Ha hecho muchas cosas para eso. Constantemente busca profesionales con perfiles sumamente buenos para que fortalezcan la investigación. Y el mal que tenemos, yo creo que como universidad y que tienen la mayoría de universidades en el Ecuador tal vez, es que no saben presentar sus logros, sus resultados de investigación. Eso es un caso real. Pero se están tomando acciones. Yo creo que la comunidad en general debe enterarse de las cosas buenas que hacen las universidades, de los resultados científicos, avalados científicamente por estándares internacionales que se logran en las universidades, que se logran en la Universidad de Indoamérica, deben presentarse de mejor manera, en un formato más accesible. Nosotros como universidad no nos especializamos en eso y creo que ahí radica el problema. Entonces, lo conversamos alguna vez, pero es momento de una alianza entre los creadores de contenidos y no solo las universidades, sino todos los creadores de conocimiento, que ahí tenemos hospitales, tenemos centros educativos de diferentes tipos, que también generan conocimiento y que estos conocimientos lleguen a la sociedad, lleguen como información prioritaria, que deje de llegar información que no tiene valor, porque la información que más está llegando a la sociedad tiene un propósito de entretenimiento, que no está mal, pero no aporta a veces significativamente al sector social. Mientras que una sociedad informada obviamente va a tener mejores resultados a nivel general y va a apoyar el desarrollo de un país de manera integral, creería. Wow, qué interesante. José, has publicado más de 120 artículos. Tal vez ya me lo contaste, pero a un nivel muy personal. ¿Cuál crees que es tu contribución más significativa y por qué? Creo que mi aporte o el aporte que logramos como equipo en realidad virtual para la evaluación y rehabilitación cognitiva ha influenciado positivamente este sector de la comunidad científica. Y esto se ve reflejado justamente en la cantidad de científicos internacionales que citan nuestros trabajos, porque ven que lo que ellos están buscando tal vez y ya lo logramos, o parcialmente hemos tenido un avance para demostrar la validez ecológica de este tipo de herramientas, para demostrar la correlación que puede tener un estado cognitivo o un diagnóstico cognitivo con la realidad del paciente. Entonces, esto ha aportado a la comunidad científica significativamente y en Ecuador estamos dando pasos todavía pequeños en eso, tratando de incluirlo en centros de rehabilitación para que se utilicen nuestras herramientas, que son algunas. Interesante es que estas herramientas ya han sido utilizadas en centros de rehabilitación en España, pero aquí en Ecuador no. Es sumamente gracioso. Lo han utilizado y lo siguen utilizando allá. Y aquí esperemos que también los centros con los que ya tenemos alianzas
los empiecen a utilizar y llegue más allá todavía. Uh-huh. Qué interesante. Solo retomando el tema de esta alianza que debemos crear entre creadores y científicos y académicos. Es indispensable porque yo veo que tú tienes una agenda de por sí tan ocupada y todos tus esfuerzos están focalizados al trabajo investigativo, que casi no queda mucho tiempo, ¿no? Para ponernos a divulgar todo lo que haces. Así que yo invito igual a mis compatriotas creadores que toquemos la puerta de las universidades. Entiendo que igual hay presupuesto para divulgar las cosas, siempre y cuando lo hagamos de forma ética, creativa, entretenida también. Y créanme que vamos a ser un mejor país, porque presiento que el algoritmo está tomando direcciones un poco no deseadas. Hoy más que nunca vemos que hay muchos antivalores en internet, cualquier persona se está haciendo famosa por las razones indebidas. Y mientras pasa eso, paralelamente hay tantos aportes a la sociedad que en serio estás transformando vidas. Y qué bonito poder sentarme contigo a conversar de todos estos temas, José. Muchas gracias por tu labor y estoy seguro que esta va a ser una de muchas conversaciones. Siempre que tengas algún proyecto interesante que quieras contar al mundo, las puertas están abiertas. Y dejarle súper claro a las universidades que este es el camino. De este podcast salen 29 piezas de contenido que las distribuimos en todas las redes sociales para que la gente pueda enterarse de lo que estás haciendo y es indispensable hacerlo. No, tenemos demasiado potencial como para que quede como ruido de fondo todos los esfuerzos que hacemos. Eso, José, un par de preguntas nada más para concluir. Esta es una ronda rápida. ¿Libro favorito que has leído últimamente? Recientemente estoy terminando Yo, Robot. He visto la película. Ah, ya. Sí. ¿Por qué me lo leí? Te comento así brevemente. Me pareció interesante que las leyes de la robótica me sé de memoria. Me las doy en Asimov, ¿no? En mi primera... ¿Mande? ¿Las de Asimov? ¿Esas son las Asimov, leyes? Isaac ¿Ya? Asimov. ¿Ya? Sí, las doy en mi primera clase de robótica. O sea, las comento, las analizamos todas sus implicaciones y todo eso. Y me haya visto la película igual como creo que la mayoría. Yeah. Pero me pareció interesante que siendo un promotor de la robótica, podemos decir, no me he leído el libro que es uno de los más importantes que tiene Isaac Asimov. Entonces, por eso me lo puse a leer. Uh-huh. No voy a decir el típico es mejor que la película, pero tiene otros contrastes, otros colores que no ves y me parecen interesantes y me han aportado en este tema de interiorizar lo que enseño como algo que no solamente predico, sino que también lo entiendo en su totalidad. Uh-huh. ¿Puedes comentarnos cuáles son estas leyes? La primera ley de la robótica dice que un robot no puede dañar a un ser humano. La segunda ley de la robótica dice que un robot debe obedecer a un ser humano siempre y cuando no viole la primera ley. Okay. Y la tercera ley dice que un robot debe protegerse a sí mismo siempre y cuando no viole la segunda ni la primera ley. Siento que están bastante bien pensadas, pero al mismo tiempo, debido a todos los avances que hemos tenido, tal vez deben ser actualizadas y agregadas más, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de ellas? Hay una cuarta ley. Sí, hay una cuarta ley que tú la puedes encontrar. Está bien difundida. No sé específicamente quién la postuló y se ha acogido por la comunidad. Y es que un robot debe apoyar a un ser humano, a las actividades del ser humano, más no reemplazarlas, dice esta cuarta ley. Si lo analizas, no se va a cumplir en su totalidad, pero exacto. La intención de esta ley es muy buena. Es muy buena porque sí debemos cuidar hasta dónde la tecnología puede afectar la actividad humana, sobre todo la robótica, que es la que más puede reemplazar de forma directa a un ser humano. Uh-huh. ¿Tú crees, has visto WALL-E tal vez? Sí. ¿Crees que el futuro se ve como WALL-E? ¿Se ve como el de Terminator? ¿Se ve como el de Yo, Robot? Yo creo ¿Qué te gustaría pensar? Yo creo que ninguno, desde mi perspectiva. Sobre todo conociendo las condiciones actuales, aunque la inteligencia artificial sabemos que ha tenido un crecimiento increíble en los últimos meses, podemos decir incluso. Sí, está creciendo muy rápido. Sí, sobre todo la parte de
de la robótica, desde mi experiencia, es muy estructurada, ¿sí? A pesar de que se combine con inteligencia artificial, hay una estructura que se va a mantener siempre. Y ahí nos da la posibilidad como seres humanos de mantener una cierta barrera que evite estas catástrofes que las películas que mencionas nos presentan. Uh-huh. Sí, completamente. Uh-huh. Yo también soy bastante positivo hacia el futuro. Siempre pisando bien, pero no poniendo las bases correctas. Analizando infinitas veces estas leyes que esperemos que nos protejan de cualquier eventualidad. Y hablando de robots que parecen humanos y que esperemos que nunca nos reemplacen, entiendo que estamos cerca de un evento también sin precedentes aquí en el Ecuador. No sé si nos puedes contar. Sí, realmente un evento de robótica humanoide de trascendencia internacional es el RoboOne, una batalla de humanoides que pretende presentar habilidades más que una pelea, en las cuales los robots ya imitan golpes, maniobras de un ser humano. Es el RoboOne, que inicialmente se presentó en Japón y se acogió de manera permanente, todos los años se realiza en Japón. Y también hace 3 años se empezó a realizar ya en Chile el RoboOne Latinoamérica. Lo vamos a tener este año por primera vez en el Ecuador. El RoboOne Ecuador se viene, estén pendientes, saldrá la información y será en nuestra casa, en la Universidad de Indoamérica, en la capital, en la ciudad de Quito. Qué interesante, ojalá podamos ser parte de ese proyecto igual. José, nuevamente, gracias por tu tiempo. Esta va a ser una de muchas conversaciones. Qué chévere todos tus proyectos y nada, fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias, Carlos Ariano. Espero igualmente que sigamos conversando.